Bueno, pues les agradezco a todos el estar aquí en esta presentación. También a la editorial por facilitarnos este bonito espacio para presentar este libro. Y bueno, yo voy a empezar a hacer una presentación general del texto y ya los otros autores van a hacer como presentaciones más específicas de los temas que se tratan en el texto. Y bueno, yo lo que quisiera es más que nada como contar un poco la historia y dar como una visión general del texto, ¿no? Voy a leer un poco porque los nervios no me dejan hablar espontáneamente, entonces prefiero seguir con una lectura. Y bueno, algo que es importante resaltar de este libro es que es el resultado del esfuerzo de profesores de filosofía, de historia de la filosofía, por dar a conocer precisamente una filosofía que, si bien es central para la comprensión del siglo IV griego y de la historia de la filosofía en general, porque es una filosofía que ha influido muchísimo en el pensamiento occidental, es muy poco conocida, o mejor dicho, es muy conocida en general, pero hay muy pocos estudios que la den a conocer, ¿no? que faciliten su estudio. Y esa fue quizá una de las principales razones por las cuales consideramos que era necesario este libro, por la escasez de estudios que hay acerca de la filosofía cínica. Y bueno, en ese sentido este libro es quizá uno de los pocos estudios que hay sobre el cinismo. Me atrevería a decir que en español es quizá como el primero que hay escrito por filósofos o estudiosos de la filosofía en español, ¿no? Hay traducciones del francés, pero son muy pocos los textos que hay en general del cinismo, ¿no? Y bueno, es una filosofía importante, en ese sentido también, eso nos motivó también a escribir este texto, ¿no? Pero sobre todo lo que más nos motivó fue el interés que despiertan los estudiantes. Y de hecho, precisamente este libro, quizá podríamos decir con Rafael que es un libro que surge por ese interés. Precisamente hace años, en nuestros encuentros en los pasillos, Rafael y yo nos sorprendíamos de lo que el cinismo despertaba en los estudiantes. Los cuestionaba, los alentaba y parecían encontrar en los cínicos una radicalidad necesaria en la filosofía. Principalmente porque el cinismo cuestiona nuestras costumbres, nos quiere llevar al silencio para que empecemos un examen de nuestra vida, para que esa vida sea más libre, digamos, ¿no? Y no hay duda de que esta radicalidad es precisamente, creo yo, la que ha mantenido a la filosofía cínica a lo largo del tiempo vigente, ¿no? Y precisamente uno al estudiarla se da cuenta, me voy a terminar leyendo porque los nervios no me dejan, al estudiarla uno se da cuenta que estos filósofos están en contra de las políticas imperialistas de Atenas, en contra de esta ciudad que pregona la libertad para unos pocos. Los cínicos estuvieron en contra de esta política de sometimiento, de privilegios, de ostentación y de exceso. Y es quizá por esto que se trata de una filosofía que está vigente por ir a las motivaciones básicas del poder. En este libro justamente los distintos textos nos permiten acercarnos a esta radicalidad. Nos muestran su comprensión del cuerpo, la necesidad de lograr un cuerpo autárquico, libre en este sentido, su alejamiento de la teorización, pero no por ello de la cosmología, su interés por trastocar los valores de la ciudad y su forma de difusión, o sea, porque es una filosofía que se mantiene vigente no por los estudios que se hicieron de ella, pues de hecho la mayoría de los textos que escribieron los cínicos, bueno, todos los textos que escribieron los cínicos se perdieron, pero es una filosofía que se mantiene vigente precisamente porque es una filosofía que sale a la calle, ¿no? Y que discute con la gente y que precisamente se conoce en la calle. Y bueno, algo que me interesa destacar de este libro, porque en los distintos estudios que hay, en realidad creo que algo que distingue este libro de otros estudios que hay, es que este libro se ocupa de algunos de los temas que son poco frecuentados en los estudios del cinismo. Uno es precisamente la metafísica. Es un libro que aborda este tema y que uno no encuentra en otros estudios.
El otro tema muy importante es el de la mujer en el cinismo, el feminismo, digamos, o bueno, digamos la posición de la mujer en el cinismo, porque la filosofía, es una filosofía en donde la mujer, quizá por primera vez, se vuelve pública. Y el otro que destacamos en este libro es justamente esta manera de difusión de esta filosofía, cómo esta filosofía se mantiene justamente en esta radicalidad y cómo tiene que transformarse para seguir manteniéndose vigente a lo largo de la historia del pensamiento. Y justamente los tres autores que están aquí son los que nos van a comentar sobre estos temas. Muchas gracias. Sí. Vale, gracias. Bueno, pues yo soy Carolina Terán y les agradezco mucho aquí a los profesores Choreño, profesor Gerena y por supuesto a Carlos que bueno, hagan posible, que hayan hecho posible todo este proyecto de los cínicos y que me hayan dado la oportunidad también de entrar escribiendo un poco sobre Hiparquia, que es una mujer cínica. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Entonces, bueno, yo escribí sobre Hiparquia también desde una perspectiva feminista. A mí me interesa mucho hacer o lo que desde hace unos 30 años se está haciendo en la historia de la filosofía con perspectiva de género. Entonces, muchas historiadoras con esta perspectiva que algunas dicen es de género o otras más arriesgadas dicen es feminista, se acercan a la historia de la filosofía para encontrar a lo mejor figuras de mujeres que no son conocidas, a lo mejor por una historia en la que pues sí, no hubo la posibilidad de que mujeres efectivamente hicieran filosofía, o tal vez porque habiendo mujeres no se les dio la importancia precisamente por su cuestión de género, ¿no? De que son mujeres. Entonces, bueno, desde esa perspectiva yo me encuentro con Hiparquia, ¿sí? Y les quiero decir que ciertamente la mención que se conoce de Hiparquia en la obra de Diógenes Laercio, pues es prácticamente una mención un poco periférica, ¿no? a toda esta narración que él hace de la tropa cínica. Hiparquia es mencionada como la compañera de Crates, ¿sí? Crates, alumno de Diógenes, ¿no? y de Antístenes, ¿no? A su vez. Pero entonces parece que Hiparquia no es tampoco considerada en sí misma, ¿no? Como una individualidad. Sin embargo, a pesar de que, bueno, las historiadoras feministas a veces se encuentran con esta pues, peculiaridad de que las figuras femeninas son mencionadas o son prácticamente solamente como señaladas, pero no como autoras de teorías relevantes por sí mismas, sino como la hija de, ¿no? O la compañera de. Bueno, a pesar de que también esta particularidad se encuentra en la historia del cinismo, lo que yo he visto, ¿no? Y lo que trato de platicarles un poco en la contribución que tengo aquí en el libro, es que para la filosofía feminista y para la historia de la filosofía feminista ha sido muy importante encontrar en el cinismo, lo que precisamente decía el profesor Gerena, una corriente de pensamiento crítico, antiguo, en la que se revela, por supuesto, que la mujer, ¿no? La mujer puede acceder al espacio público, ¿sí? Estamos hablando de un periodo histórico en el que las mujeres, ¿sí? Una mujer como Hiparquia, pues era una mujer que de un estatus social pues, elevado, ¿no? Que debía estar, por supuesto, en su casa, en el oikos, ¿sí? Para ella, como parte de la tropa cínica, acceder, ¿no? y habitar los espacios públicos que van a ser reivindicados por los cínicos, pues era una condición, por supuesto, muy atópica, ¿no? Atípica, estaba súper fuera de lugar eso. Entonces, en la figura de Hiparquia, aunque Diógenes Laercio no nos cuente, estas son las teorías de Hiparquia, ¿no? En la figura y en el relato que hace Diógenes de cómo Hiparquia se une a los cínicos, por así decirlo, como parte de la comunidad, ¿sí? Ahí mismo podemos ver que el cinismo, ¿sí? Posibilitó precisamente esta revelación de la mujer, este acceso, ¿sí? de la mujer a lo público, cuando, como yo les decía, en el periodo, pues, ella, una mujer de un estatus económico elevado, ¿sí?
tenía que estar en el interior de su casa, ¿no? Y su actividad propiamente hablando habría sido, si ella se hubiera casado en un matrimonio bien arreglado, ¿no? Como el que se esperaba, en el que ella estuviera envuelta, pues su lugar hubiera sido precisamente estar siempre en el oikos, en la casa, y su papel hubiera sido la de ser una gestadora, ¿no? Ensanchar el cuerpo político de los hombres libres atenienses. Entonces, bueno, ella estar siguiendo a su compañero gratis, ¿no? Al estar siguiéndolo, se cuentan una serie de anécdotas donde se revela precisamente algunos de los principios, por así decirlo, de esta corriente filosófica. Entre ellos, bueno, yo les quería hablar, van a hablar seguramente aquí Carlos y el profesor Choreño, bueno, por ejemplo, pensar en algunos de las costumbres cínicas, ¿sí? Por ejemplo, la anaideia, que era la falta de respeto, la falta de pudor de las convenciones comunes y corrientes, y por supuesto lo vemos claramente ella saliendo de la casa, siguiendo a Crates, ¿sí? Aferrándose a Crates, sin que este hubiera sido el marido pues dispuesto por su familia, era algo súper contrario a las costumbres corrientes, ¿no? También, bueno, una serie de, por supuesto, de relatos, como yo les digo, todos estos relatos se encuentran en Diógenes Laercio, por ejemplo, ella asistiendo a los banquetes, ¿no? Cuando una mujer respetable no podía estar asistiendo a estos encuentros de hombres, ¿sí? En los que sí había mujeres, ¿no? Las famosas etairas, si no sé si hayan escuchado el término, que eran pues sí, las compañeras, pero compañeras, bueno, en cierto sentido, ¿no? No en un sentido de compañera del oikos, ¿sí? De la casa. Era una compañera pues sexual, ¿no? Una compañera que se esperaba que estuviera más o menos versada intelectualmente, que pudiera hacer conversación en los banquetes, pero bueno, no era una mujer con el estatus digamos, de la esposa, ¿no? De la esposa que propiamente debía estar en el oikos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una anécdota en Diógenes Laercio donde Aspasia se encuentra en un banquete y le replica un intelectual del momento, ¿no? Teodoro me parece que se llama. Le replica, bueno, tú Aspasia, ¿qué estás haciendo aquí mostrándote, ¿no? En lo público, cuando deberías estar en tu casa cuidando a los hijos, ¿no? Ocupándote de lo que las mujeres se ocupan. Y bueno, la respuesta de ella es, parece que para ti, Teodoro, ¿no? Yo debería estar, es mucho más valioso que yo esté pasando mi tiempo, ¿sí? Cuidando la casa, criando a los hijos, y no aprovechar más bien el tiempo para cuidar de mí misma, así como para educarme a mí misma, ¿no? Que también este es uno de los temas que, bueno, de los que ustedes van a hablar, ¿no? En el cinismo, ¿no? El cuidado de uno mismo, ¿sí? A través de toda esta serie de prácticas que sí tienen que ver con el cuerpo expuesto, ¿sí? Con el cuerpo aguantando las necesidades, ¿no? Naturales, y que también este es un tema del que tú vas a hablar, ¿no, Carlos? ¿Qué es la naturaleza para los cínicos? Parece que ellos, por supuesto, están en contra de todas las convenciones porque creen que algunas de estas, o la mayoría, están en contra de la naturaleza, y parece que creen que hay una naturaleza, ¿no? Y tal vez este es uno de los temas más controversiales cuando una, como con perspectiva de género, se acerca a las filosofías, ¿no? ¿Qué es para estos filósofos la naturaleza, ¿sí? Y cómo es que en esta corriente de pensamiento en los cínicos parece que el género, ¿no? Ser mujer o ser hombre, no es una limitante, o como decirlo, no es una particularidad natural que pertenezca solamente, por así decirlo, o más bien que limite, ¿sí? El acceso y la formación filosófica, ¿no? Como tal vez sí lo habría sido para otros filósofos, entre ellos Aristóteles, ¿no? Parece que las mujeres pues, no pueden realmente acceder a una formación filosófica porque ciertamente hay ciertas cosas que pasan por el cuerpo y que las limitan, por así decirlo, no son muy emocionales, ¿no? Entonces, bueno, les digo, por esto la figura de Hiparquia resulta ser para nosotras, para las lectoras feministas de la historia de la filosofía, valiosa, porque nos hace ver también que en el cinismo encontramos una rica fuente también teórica, ¿sí? Como feministas, como una filosofía en la que prima la práctica, ¿sí? La práctica de la filosofía, ¿sí? La teoría va a ser
importante. Bueno, hay algunas discusiones y es que no hay como presupuestos teóricos en el cinismo, pero sobre todo esta primacía de que la práctica es lo que realmente hace al hombre virtuoso, ¿no? Entonces, también yo en el artículo menciono que hay algunas filósofas feministas que bueno, están propugnando porque la filosofía, la filosofía feminista pase por supuesto por las prácticas, pase por supuesto por una conciencia del cuerpo, que toda teoría, dice la filósofa feminista Rita Segato, toda teoría está encarnada, ¿sí? Hay condiciones corporales que determinan tu perspectiva ante cualquier fenómeno, ¿no? Y que van a determinar también tu perspectiva ante una conciencia, bueno, que van a formar una conciencia filosófica, ¿sí? Pero entonces el cuerpo es importante para el feminismo, como vemos que para los cínicos el cuerpo también es importante, ¿no? Y por eso el artículo del profesor Josunan lo dice muy bien, el cuerpo cínico, ¿no? Bueno, de esto yo les quería hablar, ¿no? Y les digo que el cinismo se revela sobre todo como una filosofía que puede ser todavía muy rica en exégesis, ¿sí? Pero que puede alimentar también a muchos movimientos sociales, y como es el feminismo, porque propugna la primacía, como yo les decía, de las prácticas, ¿no? Y aquí tengo esta cita que Diógenes Laercio, la atribuye a Antístenes, y dice: la virtud pertenece a las obras, a los hechos, y no necesita de muchos discursos ni de muchas lecciones, ¿no? Que esto sería como uno de los preceptos, ¿no? No sé si decirlo así, de la teoría cínica, ¿no? Bueno, pues eso yo les quería platicar, ¿sí? ¿Quién sigue? Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Yo soy Carlos Vargas, uno de los integrantes de esta tropa cínica, me atrevería a decir, que justamente conforman este libro que ahora nos convoca. Y el nombre de tropa cínica me parece muy pertinente porque ya nos lo había señalado en algún momento Josu Landa, ¿no? Que también aquí escribe. Pues justamente hacer un libro sobre el cinismo es algo así como una especie de postura cínica ante los propios cínicos, digamos, ¿no? Una resistencia que plasma en negro sobre blanco, con las letras, pues, algo que en realidad estos pensadores pues, ejercen como una práctica cotidiana que prescinde por completo de escritura alguna, ¿no? Y bueno, un poco justo este asunto es lo que a mí particularmente me intrigaba, me sigue intrigando de esta escuela filosófica, de manera que cuando Luis y Rafa me invitaron a formar parte de este proyecto, pues me emocioné sobremanera porque me parecía muy buen momento, un muy buen pretexto para poder sondear esta inquietud acerca de esta práctica filosófica que precisamente no tenía vestigios escritos por ningún lado, muy pocos en realidad, y casi todo pues es atribución que Diógenes Laercio hace, que algunos otros que han sabido de los cínicos escriben, en fin, es una escuela filosófica que casualmente adolece de justamente ausencia de textos. Y por esta razón me preguntaba yo, bueno, si es una filosofía tendrá supuestos teóricos, tendrá principios sobre los cuales se articula, etc. La investigación, por supuesto, una vez que me habían invitado mis colegas, pues yo ya tenía algunas cosas avanzadas en ese sentido, porque es una escuela filosófica verdaderamente intrigante y apasionante a la vez. Y me fui percatando de que sí podríamos hablar de algo así como unos principios teóricos que, aunque no están expresados en una obra escrita por lo menos, pues se dejan entrever en lo que nos cuentan las referencias acerca del cinismo, ¿no? Por esa razón decidí también escribir un texto
algo provocador. Allá un colega que tenemos en común todos nosotros, el doctor Gabriel Schutz, me decía, bueno, es que en verdad está siendo demasiado provocador al pretender hablar de metafísica en una corriente filosófica que abiertamente se opone a la teorización, o al menos a la especulación, digamos, de escuela, de academia, en fin. Y bueno, le dije a Gabriel, pues sí, me estoy oponiendo un poco a eso y quiero sondearlo un poco más. El texto con el que yo colaboro en este volumen se llama así, La verdad del perro, los cínicos como antimetafísicos, ¿no? Y eso de anti, entre paréntesis, como guiño, para decir que en realidad sí que son metafísicos, aunque ellos mismos no hubieran usado el término, ¿no? Y bueno, ¿a qué quiero referirme con esto? Me refiero al hecho de que hay, en efecto, una serie de consideraciones que estructuran, articulan, sostienen su desarrollo práctico. Es decir, hay una cierta cosmovisión, literalmente, hay una forma de ver el cosmos, que es lo que les permite poner en marcha las prácticas que ellos asumen como justamente las más adecuadas para el fomento de la virtud, de la excelencia, ¿no? El cinismo, me parece, asume, y en esto creo que se cifra también parte de la herencia del socratismo. No olvidemos que los cínicos en gran medida son una herencia de Sócrates, ¿no? Quien a su vez también tiene una serie, digamos, de supuestos o postulados que podríamos denominar teóricos e incluso metafísicos, me atrevería a decir también, sobre los cuales se articula efectivamente el fomento de lo que se conoce como una vida filosófica. Esto de la vida filosófica es fundamental porque básicamente se sostiene sobre la consideración de que hay un orden real en sí mismo que es bello, bueno e inteligente. Ese cosmos, la palabra en griego sería esa, ese cosmos que uno puede observar, ¿sí?, a simple vista cada mañana cuando el sol despunta, como vemos que va transitando precisamente el astro celeste, y observamos después cuando él se va que llegan las estrellas y la luna, si es que está. Observamos a su vez que en la propia existencia nos acontecen situaciones que son cíclicas, sentimos hambre, sentimos sueño, sentimos sed, sentimos muchísimas cosas. Observamos también que estamos empujados hacia la aparición del deseo y la satisfacción de este, que también nos determina el dolor, vaya que nos determina el dolor a lo largo de la vida, y que eventualmente nosotros somos capaces de regular todo esto que ocurre. Es decir, lo que nos rodea se nos está revelando continuamente como algo normado, regulado, con principios. Hay un orden íncito en aquello. Era una cosa en la cual los cínicos coincidían, por ejemplo, con Heráclito de Éfeso, quien ya pensaba efectivamente que esta physis tenía un orden de lo real íncito en ella misma, a la cual le denomina logos, ¿no? Entonces, bueno, me percataba pues, y eso era algo de lo que quería yo hablar en el texto, pues justamente de que los cínicos en realidad, desde luego que fomentan el no mantenerse dentro de las erudiciones y de andar discutiendo libros, que eso sería como hablar con muertos, hablar con paredes, no sirve de nada en realidad, sino poner atención a eso que nos envuelve y nos atraviesa todo el tiempo, esa physis que tiene su orden. Y habría que entender ese orden en primer lugar para poder comprender la propia forma en la que uno debe vivir. En ese sentido, me parece que los cínicos son profundamente conscientes de que lo que nos ha de educar para llegar a la virtud es la propia naturaleza, la physis. Considerada esta, como les decía hace un momento, como ese orden bello, bueno e inteligente, que además de todo es absolutamente libre ella misma, la physis. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa fuera de ella que la determine. La physis, la naturaleza, pues, se autogobierna. Si hay algo paradigmáticamente libre, es la naturaleza como tal. Y por ello, un poco podríamos concluir esto, los cínicos reconocen que si has de querer ser libre, lo que debes hacer es ser como la naturaleza. Esto es lo que explicaría un poco lo que ya adelantaba Carolina, ¿no? Que justamente lo que hacen es ir hacia el ámbito de lo natural, actuar como seres naturales, muy señaladamente como el perro, desde luego, de ahí viene el nombre de la escuela, quienes los perros, ¿no?, y particularmente los perros callejeros, ofrecen la mejor enseñanza de lo que es vivir acorde con la physis,
y hacerlo dentro de una sociedad políticamente estructurada. El perro callejero que no respeta las normas cívicas, que no respeta las reglas de cortesía, menos aún los principios morales o moralinos, cabría decir hoy en día, y que sabe, sin embargo, vivir y vivir bien, vivir en paz, que esto sería lo que importaría para el cínico. Esto de vivir en paz no es poca cosa, y lo sabemos ahora más que nunca, precisamente, ¿no? Cuando justo no logramos o no acabamos de vivir en paz. Esa paz que alcanza el perro, piensan los cínicos, esa es una paz que uno debe lograr fomentar en uno mismo. Por eso el cinismo rompe con las estructuras políticas, porque las asume como artificios, incluso en algunos casos de carácter sumamente perverso, y que en última instancia lo que hacen es alejarnos del verdadero conocimiento de nosotros mismos. Por tal razón, el cínico asume de manera fuerte, abierta, franca, radical, precisamente la ruptura de todo lo civilizado, y en esa medida actuar como un ser natural en el ánimo de volverse un ser absolutamente libre. Quisiera señalar dos cositas más. Cuando hablo de la naturaleza y la libertad, no deja de ser llamativo precisamente la distancia que tenemos nosotros, mexicanos del siglo XXI, ¿no? Que ya somos más bien hipermodernos, ¿no? Frente a la cultura antigua helena y muy señaladamente de cuño cínico e incluso estoico, pero esta idea va a ser también compartida con los estoicos. ¿Cuál idea? Me refiero a la idea de que la naturaleza es algo libre. Muchas veces se piensa que justamente estar atado a la naturaleza es eso, estar atado. Parecería que la naturaleza es algo más bien determinado, que tiene reglas mecánicas. Incluso a veces todavía se enseña a la fecha que la física, la ciencia que estudia la naturaleza hoy en día, lo que nos enseñan son las leyes mecánicas que ordenan y determinan a la naturaleza en su conjunto. Se trataría de reglas que están ahí operando de manera automática todo el tiempo y que no podemos modificar. Sin embargo, el cínico, el estoico, incluso antes, también incluso Platón, incluso también Aristóteles, reconocen en la física no una cosa gigante que está ordenada con base en unas reglas, unos principios fijos, estables. Se trata más bien de un organismo vivo en su conjunto. La física es una realidad viva, incluso con una gran alma, cabría pensar, que lo que hace es precisamente determinarse a sí misma continuamente. Este asunto de determinarse a sí misma es lo que hace que se considere la física como algo radicalmente libre. ¿Por qué? Porque no hay nada que realmente la gobierne. Es más, los pensadores llegaban a decir de manera muy contundente también que por encima de los propios dioses griegos está la física. Y si lo pensamos con detenimiento, parece verdad. Es decir, los dioses olímpicos, los dioses en general son dioses de una parte de la física, pero no de toda ella. Es decir, Zeus claramente domina el rayo, pero no domina la tierra, no domina la lluvia, no domina el viento, no domina el sol. En ese sentido, la física es algo que incluso está por encima de los dioses. Y si este es el caso, entonces la física es todavía más divina que los propios dioses que están colmando el panteón olímpico. De manera que para los cínicos, ser como esta realidad absoluta, ¿no? Aquí la palabra la uso casi en sentido etimológico, absolutum, lo que está solo por sí mismo, es lo que significa absoluto. Diríamos pues que el cínico piensa esta realidad absoluta y la intenta emular para procurar ser igualmente libre, ¿sí? Y no solo libre, sino también ser feliz. Esta es la finalidad última que está persiguiendo la escuela helénica y no es poca cosa tampoco. Acá lo otro que quería señalar. Esto de ser feliz no tiene que ver, como a veces nos suele vender la mercadotecnia, con euforias, con éxitos, con puras dichas, con estar continuamente sonriendo. Incluso ahora ya hay artículos que muy puntualmente dicen, cuidado con eso de la obligación de ser felices todo el tiempo, ¿no? Puede ser algo también terrible. Lo que entienden por felicidad los cínicos es un estado de apaciguamiento, un estado en el cual, a pesar de que desde luego que nos agobian condiciones naturales como el hambre, el frío, el temor, sin embargo que eso no sea lo único que gobierne y nos someta continuamente. El dominio de uno mismo
frente a este tipo de situaciones y por supuesto el dominio de uno mismo ante las opiniones ajenas, ante lo que se dice políticamente, ideológicamente, es estar fuera de esa lógica, digamos, política, social. Eso permite que uno esté en paz, con calma. Y esto es lo que se entendería precisamente como lograr esa serenidad en el alma, esa tranquilidad, ese apaciguamiento, que en lo que redunda es precisamente el ser feliz. La felicidad, la eudaimonía, como la decían los griegos antiguos, tiene que ver precisamente con este estado, lo dije hace un momento, de serenidad, de tranquilidad, de apaciguamiento, y no de este continuo estar ansioso, inquieto, frenético, principalmente por las situaciones políticas que, como hemos dicho, para los cínicos no son sino artificios. En ese sentido, igual como ya lo decía Carolina muy bien, por eso el cínico observa que la condición masculina-femenina es una condición natural y que nada determina una diferencia de carácter política en ese sentido, ¿no? Por eso era bastante claro para un cínico que ser mujer o ser varón daba exactamente lo mismo. Ambos, siendo determinados de la misma manera por la naturaleza, pueden alcanzar de la misma manera también la serenidad en el alma. Esto hace que evidentemente rompan, como ya también lo señalaba Carolina, una convención social, a saber, pues claro, que los varones hacen cosas de manera pública, abierta, deliberada, y las mujeres se quedan en casa, ¿sí? Esto es un muy buen ejemplo de cómo el cinismo es, ¿dónde está escrita esa regla? Esa ley es una invención de los humanos, no es una ley natural. Entonces, claro, no hay por qué respetarla, no hay por qué seguirla, y en todo caso hay que liberarse de ella, ¿no? Pues bien, grosso modo, lo que trato un poco de decirles y señalarles las motivaciones por las cuales escribí lo que escribí, investigué lo que investigué, pues es precisamente reconocer que los cínicos definitivamente no son seres absolutamente carentes de sentido, sino que al contrario, su movimiento está perfectamente sustentado en una serie de consideraciones teóricas. Lo que es verdad que no hacen es una especie de teoría y una suerte de argumentación para afinar los términos con los cuales se puede explicar aquello que sustenta su práctica. Porque en efecto, lo relevante no es tanto tener la claridad del concepto que define mejor un principio, cuanto llevar a la práctica dicho principio. Pero teniendo, por lo menos en la propia singularidad, la noción de qué es aquello a lo que estoy yo respondiendo, y por tanto llevándolo a la práctica, con ello es realmente con lo que basta para que la filosofía funcione. Más que dedicarnos a, digamos, esclarecimientos conceptuales, la pulcritud del concepto, de lo que se trata es de vivir acorde al sentido. Y comprender el sentido es efectivamente entrar en la dimensión metafísica, y aquí me voy a permitir un juego de palabras. La palabra metafísica, que a veces se traduce como, de hecho la más de las veces se traduce como más allá de la física o de la fisis, en realidad el prefijo meta también puede significar a través, trans, como se pasará al latín. De tal manera que los filósofos cínicos son metafísicos también en el sentido de que comprenden lo que atraviesa a toda la naturaleza. Y comprendiendo lo que atraviesa toda la naturaleza, lo llevan a la praxis en su propia vida. Este es el sentido de por qué hablar de la metafísica en los cínicos, y que ciertamente son antimetafísicos en el sentido tradicional del término de metafísico, porque no se andan con estas discusiones bizantinas acerca de si el principio tal es más principal que aquel otro principio que el otro metafísico dijo que era realmente el principio. Eso no importa. Comprender el sentido que atraviesa y que envuelve a toda esta realidad y nos envuelve a todos nosotros, eso es lo que en verdad es relevante para poder vivir. Son metafísicos prácticos en este sentido, así, con ese oxímoron, y así me parece que son igualmente interesantes. Muchas gracias. Los vuelvo a escuchar y me vuelve a dar alegría el haberlos metido y el haberme metido con ustedes en esta. Bueno, pues primero que nada me gustaría agradecerles. Es realmente muy emocionante verles aquí. Es
muy emocionante que estemos compartiendo, celebrando esta movida cínica, ¿no? También me parece muy importante agradecerle a la editorial que se haya involucrado en este proyecto, porque le brinda una posibilidad a una colección de trabajos que, como el subtítulo del libro lo dice, ¿no?, fueron preparados para su estudio universitario, pero que siempre hemos tenido como la jiribilla, ¿no?, el deseo, hemos ensoñado mucho que logre salir también de la universidad, ¿no?, que pueda ser un conjunto de trabajos que puedan circular de acuerdo a sus mejores acordes, ¿no?, es decir, allí en donde mejor funciona. Y porque finalmente dar noticia a un público acerca de unas filosofías, porque no es una filosofía, ¿no? Los cínicos no se pueden reducir a un único retrato, ¿no? Es en realidad una pluralidad de filosofías. Entonces, aproximarlas, hacer el esfuerzo por estudiarlas, por ir quebrando esta falta de texto, esta falta de corpus literario, ¿no?, tiene que ver con que precisamente vale la pena recoger su impronta ahí de lo que los anecdotarios nos prestan, ¿no?, y pensar mucho sobre la utilidad de estas maneras de practicar la filosofía. En ese sentido también es muy importante el agradecerle a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque finalmente nos permitió primero, nos albergó para poder llevar a cabo un coloquio sobre el tema, para poder darle materialidad a nuestros encuentros de pasillo, en una convicción muy simple, ¿no? Todos los profesores e investigadores que nos sabíamos algo de trabajo sobre los cínicos, sabíamos que lo estábamos haciendo contra el programa, ¿no?, contra el plan de estudios. El plan de estudios no tiene un espacio ni chiquito para estas filosofías. Así que si se enseñan en la universidad es porque somos muy necios, ¿no? Es producto de nuestra necedad. Y el querer reunirnos en nuestra necedad, en nuestro esfuerzo extraordinario, fue lo que precisamente se tuvo que ir cobrando cuerpo poco a poco, en cada encuentro de pasillo, en cada pequeña charla, que además no es que tengamos mucho tiempo, ¿no? Es todo el tiempo, hola, ¿cómo estás? Y por cierto, seguimos trabajando los cínicos, ¿no? Fue un poco así, ¿no? Así que hubo mucha necesidad de insistir, de prestarle unos minutos más, de prestarle un poco de alegría, alguna sonrisa, ¿no? Y tarde o temprano pudimos organizar un coloquio y la UAEMOR nos prestó el espacio para poder reunirnos. Y los alumnos de la facultad, creo que era muy importante para nosotros, ¿no?, en ese sentido, presentárselo al alumnado, porque finalmente nos interesaba someterlo a su consideración, a su discusión, porque nosotros estábamos muy convencidos de que es mucho más importante que para realizar sus estudios universitarios, para las múltiples cosas que andan haciendo en la vida, ¿no? Estas diversas filosofías tienen esas utilidades y así lo sospechamos, ¿no? Por eso digo que los vuelvo a escuchar y me vuelvo a emocionar, ¿no?, porque lo confirman, ¿no? Escucharlos me vuelve a dar la certeza de ese doble registro de nuestro trabajo, ¿no? Por un lado, soltarlo para que se ciudadanice la filosofía, y por otro lado, para hacer el esfuerzo de seguirle ganando espacios en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, dar las gracias en estas circunstancias es un acto cínico, ¿no? Es una manera de practicar el sentido ético-político de estas filosofías, ¿no? Porque no todo lo que implica el cinismo tiene que tener la petulancia, la arrogancia del escándalo, de la grosería, ¿no? Es como parte de la caricatura cínica.
es lo que hace que haya perdurado a lo largo de los siglos a partir de sus malas famas, ¿no? Es un conjunto de filosofías sobre las que se ha dicho todo tipo de infamias, sobre las que ha pesado todo tipo de estigmatización, ¿no? Entonces las caricaturas que con el paso del tiempo nos han regalado de la filosofía cínica, pues, exaltan sobre todo la parte estridente, la parte irritante de estas filosofías, pero también resultan ser filosofías para la práctica de la amistad, para la práctica del amor, para la práctica de nuestras pasiones en libertad, en un apego a la naturaleza, tal como lo han planteado mis compañeros, ¿no?, antes que yo. Entonces, bueno, efectivamente es parte como de lo más interesante del juego que presta el haber insistido en primero reunirnos, discutirlo, prestarlo a la discusión de nuestros estudiantes de otro modo como lo hacemos cotidianamente en el salón de clases, y luego finalmente el tomar, ¿no?, el segundo aire, el segundo aliento para tener el libro. Y fue un largo y hasta doloroso proceso, porque pues varios de nuestros compañeros quedaron en el camino, ¿no? Desde los que fueron dictaminados negativamente hasta los que dijeron: no, yo no voy a firmar una carta de cesión de derechos porque eso no tiene nada que ver con el pensamiento cínico. Así también pasan estas cosas, ¿no? Y resulta que es hasta interesante que así pase, ¿no? También finalmente es el esfuerzo por prepararlo de un cierto modo que permita una instalación duradera, ¿no?, de largos alientos, porque estos textos que están reunidos en el libro, cada uno a su manera, precisamente van presentando lo que no solo es un trabajo de docencia que se verifica cotidianamente en el salón de clases, también es una forma de materializarse del trabajo de investigación, formas diversas de hacer posible el estudio de estas filosofías, ¿no? Entonces, la manera de construir un aparato crítico, la manera de construir la argumentación, la manera de someter a análisis los textos que se tienen a disposición, que como ya han explicado mis compañeros, son no los textos que escribieron los filósofos cínicos, sino las doxografías, el anecdotario, fragmentos biográficos, y además con la complicación de que siempre presentados en unos contextos en donde en realidad se está hablando muy mal de ellos, ¿no? O sea, si tenemos noticias de ellos es porque los quisieron borrar, con toda la mala intención, además de en el proceso difamarlos, ¿no? De hacer escándalo de ellos, de prestar caricaturas de ellos. Entonces, estudiar todo eso no es nada fácil, y cada uno de los textos que se reúnen en el libro nos ofrecen herramientas distintas acerca de cómo intentar hacer ese esfuerzo y cómo darle continuidad con todo el rigor académico, ¿no? Entonces, a mí me parece que es justo muy importante que parte de nuestra movida cínica sea contra lo que se pudiera esperar, ¿no? Meterle mucha disciplina al trabajo de investigación para lograr y seguir logrando el cotidiano trabajo de docencia, y como les decía al principio, para ver que pase, que estas filosofías se vuelvan a ciudadanizar, que vuelvan a correr la calle. El texto que en particular yo presenté toma ese tema como asunto principal, porque me parece importante dos cosas: hablar de cómo estas filosofías, la filosofía cínica, se trata de una filosofía vagabunda. Es una filosofía que solo cobra sentido, pleno sentido de lo que es, si corre la calle. De hecho, ni siquiera, como en el caso de los platónicos, los aristotélicos, los mismos epicúreos, no se trata de instalarse en algún lugar en la ciudad. No, los cínicos son muy simpáticos porque para funcionar como tienen que funcionar, necesitan estar en movimiento, necesitan poner en movimiento, no solo estar ellos en movimiento, sino poner en movimiento a otros.
Entonces, el vagabundeo filosófico es uno de los aspectos más importantes de estas filosofías, ¿no? Entonces, lo que nos comentaba Carolina, por ejemplo, acerca de una mujer que logra salir de el establecimiento, la estabilización que una sociedad hace de ellas en el espacio, por ejemplo, de la casa, es agarrar y justo romper eso, encontrando un modo de ponerse en movimiento, ¿no? Entonces, y Parquía justo es lo que logra, ¿no? Pues logra poner en movimiento no de una, sino de muchas maneras. Y efectivamente parece que mediante el escándalo constante que eso generó, le fue dando realidad a una práctica filosofía que no solo implicaba su propio ponerse en movimiento, sino poner en movimiento ideas que efectivamente tuvieron su buen impacto durante bastantes siglos, porque finalmente las filosofías helenísticas, que fueron las herederas inmediatas de esta filosofía cínica, en todas ellas ya fue un uso común el permitir que la mujer fuera parte del trabajo filosófico, de la práctica cotidiana de la filosofía, así como otras cosas importantes en ese registro pasaron, porque son filosofías que democratizaron muchas cosas, no solo las mujeres, también quienes no eran ricos propietarios, ¿no? Que eran los únicos que en la sociedad griega podían participar de la linda democracia de ensueño, ¿no? Es esa joya apreciada por Occidente, ¿no? En realidad solo podía ser practicada y ejercida por unos señores propietarios, varones, ¿no? Que tenían la condición de ser libre en su propia condición de aristocracia. Entonces, estas filosofías prestaron, mediante su movimiento filosófico, nuevos escenarios para que otro tipo de actores sociales pudieran participar de la potencia de lo filosófico, ¿no? Entonces, ahí estuvo una parte muy importante de su trabajo, ahí ha estado una parte muy importante de lo que ha implicado para nosotros construir herramientas conceptuales y metodológicas para estar como lo más preparados para poderlos poner y problematizar, y porque a final de cuentas en ningún momento pretendimos que ya somos los especialistas de estas cosas. En realidad nuestra actitud, nuestro entusiasmo es más como aquel de quienes saben que se trata de una mera provocación, ¿no? Nuestro verdadero interés siempre ha sido seguir trabajando, seguir esforzándonos para que vengan otros a procurarse, primero que nada como un placer, el estudiar estas filosofías, y luego encontrar caminos de mayor elaboración del trabajo filosófico que aún resta por hacer con estas filosofías, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría precisamente con este festejo, ¿no? Porque precisamente creo que el libro lo logra, creo que el libro nos va a rebasar en muchos sentidos, creo que va a ser muy bueno que se empiece a mover más allá de la conciencia de uno, nos empezará a prestar ocasión para seguir en el trabajo de otras cosas que seguimos haciendo cotidianamente, es decir, hay otras filosofías socráticas que ahí nos están esperando, ya estamos empezando a darle forma a lo que podría ser un esfuerzo paralelo, semejante, para poder presentarles próximamente algo sobre los cirenaicos o sobre esa filosofía tan difícil de tratar que es la de Jenofonte, ¿no? Porque a ese le va peor, ¿no? Porque los filósofos piensan que es historiador, los historiadores, quién sabe qué piensan que sea, y total que nadie lo lee, nadie lo estudia, y paradójicamente tiene una obra lo suficientemente gruesa y densa como para ser sujeta a amplios estudios, entre otras cosas porque nos presta testimonios muy, muy valiosos de lo que fueron las escenas cotidianas, de estos modos diversos de practicar la filosofía que constituyeron en algún momento el llamado círculo socrático, y que una vez que se vieron obligados a su dispersión,
tuvieron que cobrar forma necesariamente en poderosas filosofías, porque de hecho lo fueron filosofías que lograron promover de tal forma la práctica de la filosofía, que a pesar de todo lo que tuvieron que enfrentar, a pesar de todas las vicisitudes que se les vinieron encima, han logrado perdurar hasta nuestros días, ¿no? No quisiera callarme sin mencionar algo que es muy importante para entender estas filosofías. Nacieron del impulso y del dolor que causó que la democracia ateniense se hubiese animado a matar a Sócrates. Era la conciencia de que la vida, una vida que les causaba mucho orgullo, es decir, la vida política de una cultura en esplendor, había dado síntomas de su más profunda decadencia en el momento en que decidió que podía matar al filósofo que declaraba por todas partes que estaba para el cuidado de la ciudad, ¿no? Entonces, les cayó el 20, ¿no? Si eso había pasado, había mucho trabajo por hacer. Se pusieron a hacerlo y aquí el resultado, ¿no? Bueno, ahora esta es la noticia que les traemos el día de hoy, ¿no? Hubo ocasión para que se cobrara forma un movimiento, no una escuela, un movimiento filosófico que ahora reconocemos como la filosofía del perro, ¿no? la filosofía vagabunda. Y bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento por su presencia, nuevamente les agradezco que hayan decidido meterse en esta y espero que se sigan metiendo en otra. Y bueno, buenas noches, gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gracias a Carlos, a Carolina, a Rafael, creo que han expuesto muy bien la temática del libro y bueno, precisamente lo que me interesaba a mí, que era resaltar estos aspectos tan importantes que, como les dije al principio, no se tocan en otros estudios y bueno, como dijo Rafael, sí, nuestro interés es seguir en este grupo, que con este grupo te seguir trabajando en otros temas. Estamos pensando, bueno, ya Rafael lo dijo, estudiar el banquete de Jenofonte y esperamos que los autores también estén dispuestos a leer este texto, ¿no? Ya, de hecho, somos un grupo de 9, ¿no? Y entonces seríamos como los 9 mosqueteros, algo así, que queremos reivindicar esta filosofía que es poco conocida, ¿no? Poco trabajada, incluso en otros países. Y pues bueno, gracias por estar aquí y espero que lean este libro, ¿no? Que les aporte, ¿no? Como a nosotros nos ha aportado el hacerlo, ¿no? El escribirlo. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. Preguntas o comentarios, ¿no? que quieran hacernos a los autores. Si tienen alguna pregunta o algo, ¿no? Anímense. Adelante. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Por qué se forja esta imagen sobre la filosofía cínica que ustedes dicen que es de la blasfemia, que la caricaturiza? ¿Por qué fue así? Hay varias razones. Es muy importante metodológicamente hablando ubicar en qué momento se escribe el testimonio, el comentario que nos regala alguna imagen, algún retrato de los cínicos. Porque, por ejemplo, en algún momento, en realidad a los cínicos contra los que quieren despotricar son los que habían cobrado nuevas funciones, nuevos modos, ya en un momento en que el cristianismo está buscando su ortodoxia, ¿no? Entonces, por ejemplo, teniendo esto en mente, algunos de los cínicos se habían convertido al cristianismo, pero no podían practicarlo a partir de convencionalismos.
y le dieron origen a uno de los movimientos de espiritualidad cristiana más importantes, que es lo de los Padres del Desierto. Pero los más radicales, o sea, los eremitas, no los que vivían una vida en comunidad, sino los que buscaban la sequía, ¿no? La soledad. Y esto era muy peligroso. O sea, lo que más le preocupó a la iglesia respecto a los Padres del Desierto es cómo sujetarlos a una regla, cómo mantenerlos en una disciplina que no generara, por ejemplo, herejías, ¿no? Entonces, de por sí, cualquier monje, con su elección de una vida de monje, ¿no? Ya implicaba problemas. Pero esos monjes raros, que quién sabe qué prácticas raras se traían de épocas remotas entre los griegos, ¿no? Pues esos sí eran un problema. Entonces, en el proceso de encontrar un modo de controlarlos, empezaron a construir un discurso que no desacreditaba en sí a los padres del desierto, porque se dieron cuenta que esto no les convenía, que al revés, que tenían que exaltarlos, darlos por grandes santones de la cristiandad, ¿no? Pero sí podían desprestigiar a sus precursores. Y se dieron a la tarea muy específica de darnos. Los estudios más elaborados que yo conozco son los que precisamente explican el ascetismo cínico para diferenciarlo del ascetismo cristiano. Porque son páginas muy, muy gruesas, es completamente inusual, ¿no? Pero el problema es que entonces esas páginas tan esforzadas tienen una carga completamente negativa. La misión de esas páginas es explicarnos por qué esa ascética es cosa maldita. Es la forma que justo no se debe practicar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la verdadera religión, no se practica en el marco de la verdadera religión, ya no solo la asquesis, la práctica ascética, sino la mística, ¿no? La elevación mística que implique y garantice una relación adecuada con la divinidad según los principios teológicos de la cristiandad, ¿no? Ese es un ejemplo, pero hubo otros, ¿no? Otro tipo de testimonio surge, la propia monumental vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, surge como un documento que presta una especie de trabajo de inteligencia, ¿no? O sea, es un trabajo para que personas que practican el oficio de gobernar, ¿no? Tuvieran una noticia de quiénes son esos filósofos que andan por aquí y por allá, y que el mayor de los problemas es que no se logran poner de acuerdo, que parecen implicar un principio de discordia en la vida del imperio, ¿no? Entonces, si alguien solicitó, ¿no?, que se hiciera el esfuerzo por generar ese libro tan esforzado han existido estas y estas y estas filosofías, y se cuenta que han escrito estos y estos y estos libros, y que se juntaban con estos y estos y estos y estos, y que se casaron. Es como inteligencia de Estado, ¿no? No, es inteligencia de Estado. Y tenía la función de buscar criterios para procurar su consenso, su feliz acuerdo. Cicerón nos regala un conjunto de testimonios muy importantes, precisamente porque su objetivo es traer a reflexión los esfuerzos que algunos de los encomendados del emperador en Grecia, ¿no?, habían hecho para poderlos obligar, ni siquiera proponer, obligar a lograr acuerdos y que dejaran de pelear, ¿no? Y es un poco como Cicerón, un poco preocupado de lo que eso podía implicar como experiencia de práctica libertad, pues le da algunas profundidades completamente inesperadas, muy útiles ahora para el estudio de estas filosofías, ¿no? Entonces, muy importante, insisto, ubicar en qué momento surgen los textos que estamos leyendo, identificar cuál es la finalidad o la función política de hablar de estos filósofos, ¿no? Y entender que incluso por parte de ellos mismos en algún momento hacer el performance
aceptando la caricatura que ellos eran conscientes que se construía todo el tiempo sobre ellos, les fue permitiendo estrategias para revertir, ¿no?, la estigmatización y para poder instalar a través de su performance las reflexiones que a ellos les parecía urgente en distintos momentos de una vida en crisis. Estas filosofías siempre se han crecido en momentos de crisis, ¿no? Y las crisis que se tuvieron que enfrentar en la época en que se generaron los testimonios más importantes no son cualquier crisis, ¿no? En una hablaba, pues es justo que la polis clásica ha caído, ¿no? El imperio, la noticia es el imperio, la polis griega ya es una ciudad monárquica, ¿no? La otra crisis es la caída de la República Romana, ¿no?, o su disolución para la formación de un imperio, y finalmente es la caída del Imperio Romano. No son los tres grandes momentos, y eso no solo por lo que implicó para los proyectos políticos que están en su derrumbamiento, ¿no?, sino por todas las transformaciones concretas de la vida cotidiana de las personas. Desesperación, miedo, incertidumbre, dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Esos eran los horizontes afectivos desde donde las personas enfrentaban cotidianamente la crisis civilizatoria. Estas filosofías son prácticas de la filosofía para tratar de brindarle herramientas a las personas comunes y corrientes para superar estas crisis. Entonces, muy importante como proceso de estudio el que podamos reconocer que ellos eran conscientes de que se les perseguía, de que incluso llegaron a estar en peligro de muerte en muchos contextos distintos, que no podían simplemente nada más así que pelear así por su dignidad y que se les respetaran, porque algunas peleas no hay que prestarlas para que no se preteste que te maten, ¿no? Algunas son provocaciones para que ellos digan, aquí estoy. Ah, bueno, ok, defienda sus derechos y mientras tanto lo matamos, ¿no? Así que muy conscientes de eso, mejor decidieron a veces no contravenir la caricatura, sino apropiársela, subvertirla, darle una orientación política completamente inesperada, ¿no? Y cuánta pregunta. No sé si tengan otra pregunta, comentario. Sí, bueno. Gracias. Bueno, esta pregunta es amplia porque implica a toda la historia de la filosofía, particularmente después de los cínicos, digámoslo así, que sería, creo que con justicia podemos considerar que cada filosofía tiene herederos en todas sus épocas, y en esa medida a mí me gustaría, amén de lo anacrónico que puede parecer, para ustedes, ¿quiénes son los herederos de los cínicos y cuáles son los que más les entusiasman, ¿no? Muy cínicamente te digo, pues nosotros estamos aquí. Primero que nada. En primer lugar, bueno, como bien dices, Eduardo, pues es una pregunta muy compleja. Creo yo que un poco ya también adelantaba a Rafa con lo que estaba señalando en la respuesta anterior, ¿no? O sea, se van diversificando los movimientos del cinismo de maneras bastante insospechadas, ¿no? Y yo he oído, e incluso he leído quienes dicen que eso está absolutamente soterrado y muerto, ¿no? Y la verdad que me da mucha sospecha. Creo que no es tan así. Uno de los autores que en las investigaciones ojeaba y que casualmente tiene una cierta sensibilidad cínica muy sugerente en el presente, pues es alguien como Peter Sloterdijk. No diría que es un heredero de los cínicos todavía, no sé, la verdad no sé, no estoy seguro. Pero tiene algo que le hace querer volver sobre esos pensadores y desentrañar y andar provocando también en la opinión pública en su contexto, ¿no? Habrá quienes puedan pensar, por ejemplo, Michel Onfray puede ser una especie de cínico contemporáneo, ¿no?, que abiertamente se opone a la academia, en fin, ¿no?
digamos, si por actitud cínica hablamos, pues quizás sí hay más de uno por allí que todavía anda tratando de rescatar ese espíritu cínico, digamos, ¿no? Y que creo que sería la forma, digamos, una de las formas más fecundas de rescatarlos, ¿no? Porque claro, seguramente que hay estudiosos, de hecho, como decía también Luis al inicio, en español no tantos, pero en otras lenguas sí que hay varios estudiosos sobre el cinismo, pero son estudios sobre ellos, no tanto que parezcan querer encarnar o traer a colación el espíritu de la vitalidad cínica, digamos, ¿no? Autores también muy interesantes que no uno creería que lo fueran. Ángel Capelletti, por ejemplo, tiene una cierta, parece que tiene una especie como de espíritu cínico que lo está motivando todo el tiempo, por lo cual incluso pues, asume que es anarquista y además se asume como un anarquista desde la antigüedad, es decir, él está fomentando un anarquismo que viene desde muy atrás, ¿no? En fin, quizá, digamos, solo en el ánimo de darte nombres, ¿no? Y no dejarte con la respuesta así sin más, pero aún allí tendría mis reparos y desde luego que pues es cosa de estar muy atentos a ver al mundo y quién está siendo cínico en el mundo contemporáneo, ¿no? Por favor. Sí, yo también quisiera agregar algo, siguiendo un poco lo que dice Carlos, ¿no? Yo creo que en realidad no hay un filósofo que tenga esta radicalidad ahora, ¿no? Porque es una filosofía que se hace en la calle, que es fundamentalmente política, ¿no? Que es de performance, no es teórica. Y yo creo que eso es justamente lo que alienta tanto a los estudiantes de filosofía a estudiar el cinismo, porque eso es como lo que se espera de la filosofía, como lo que se espera de la filosofía en el sentido de construir espacios, ¿no? Abrir espacios que no solamente teóricos, sino espacios en la calle que permitan justamente hacer de la filosofía una filosofía que realmente impacte, ¿no? en lo político, en la gente, ¿no? Lograr un lenguaje que justamente llegue a todo el mundo, ¿no? Porque eso fue lo que lograron los cínicos, por ejemplo. Ellos no escribían tratados de 200 páginas para convencer a los otros filósofos de algo, ¿no? Sino que ellos hacían performance, ¿no? Imágenes, chistes, comedia, ¿no? Precisamente la mayor influencia de las estrategias del cinismo es la comedia, ¿no? Entonces yo creo que eso es justamente algo que se espera más bien de la filosofía. Yo creo que los estudiantes lo intuyen, ¿no? Por eso también para ellos es tan revelador el cinismo, ¿no? Tan importante, ¿no? Por eso se entusiasman tanto cuando lo estudian, ¿no? Con Rafael tuvimos esa experiencia que le pusimos a los estudiantes de trabajo final, que hicieran sobre el cinismo y todos lo hicieron contentos, no hubo que esperar nada de tiempo. O sea, yo creo que es algo que más bien se espera de la filosofía, porque la filosofía es demasiado institucionalizada y sigue siendo esa filosofía que más bien institucionaliza, ¿no? No es una filosofía que quiera romper con la institución, ¿no? Pero que al mismo tiempo construya, ¿no? Eso es como lo interesante del cinismo, ¿no? Que es una filosofía que no se entrega, que es radical, pero que construye, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace falta también. Bueno, yo entiendo tu pregunta y me llamó sobre todo la atención que dijiste, no, sin querer ser anacrónicos, ¿no? Y es una parte que yo, por ejemplo, cuando hablo de feminismo y filósofas antiguas o filósofas feministas, tengo muy presente. Porque aunque yo veo, por ejemplo, en los cínicos y en el cinismo como algunos rasgos de pensamiento que podría decir son como feministas, ¿no? Tienen como una venita, y bueno, no solo porque haya una mujer, ¿no? Porque permitían a las mujeres en sus comunidades, sino porque hay como esta cosa de lo público, trastocar, ¿no? La norma vigente, ¿no? Todas esas como rasgos yo las he visto en autoras feministas que siguen diciendo, no, espérate, la filosofía tal como se hace institucionalizada, tiene por ejemplo, estas prácticas, bueno, obviamente podemos discordar y decir, bueno, patriarcales o no, en fin, pero están viendo que hay cosas que se siguen reproduciendo desde el discurso, ¿no? Que se naturalizan a través del discurso y que, bueno, es necesario como poner en cuestión, ¿no? Y se ponen en cuestión a través del performance y a través de un montón de cosas que no son muy incómodas, ¿no? Incluso yo me digo feminista, pero hay ciertos feminismos radicales con los que a veces yo estoy incómoda, ¿no?
Y digo, no sé qué pensar de eso, pero sé que también me incomodan, porque tal vez como los cínicos, ¿no? La forma de llegarles, ¿no? de interpelarte, pues era no una forma pues amable, ¿no? O gratuita, pues cómoda, ¿no? Sobre todo, ¿no? No, es algo que te toca, ¿no? Que te están echando. O sea, este señor, hace ratito que decías, ¿cómo se hicieron tan mala fama? Bueno, pues basta leer un poco a Diógenes Laercio, ¿no? Y a Diógenes el perro ahí en el ágora, masturbándose, ¿no? O haciendo el baño, ¿no? O sea, si no estoy mal. Entonces esas cosas son como de, ¿pero qué era lo que estaban haciendo? Justo estaban poniendo en cuestión, ¿no? Toda esta legalidad vigente, ¿no? Los no muy vigentes. Y yo pienso, no, a riesgo de que ustedes me digan lo contrario, que a veces también en las prácticas feministas más radicales que vemos ahí, lo que nos pasa muchas veces es que nos incomodamos, nos sentimos como, porque tal vez nos están diciendo, mira cómo tú estás viviendo, crees que como estás viviendo es como naturalmente debes vivir, o etcétera, ¿no? Y bueno, por eso para mí las feministas más radicales tienen rasgos cínicos, ¿no? en su práctica. Eso sí, ¿no? podría ser, claro. Sí. Hola, quiero armar la pregunta, comentario, crítica. Yo creo que usted enfrentará en algún momento la paradoja de escribir un texto universitario sobre los cínicos. Es una paradoja que habría que preguntar a los cínicos si resulta convincente para ellos. Y en ese entendido, yo creo que esta muestra significa el libro, el triunfo fracaso del cinismo como escuela. Porque el solo hecho que tenga que ser volver a ese espacio institucionalizado, que no lo va a cambiar un libro, no lo va a cambiar una dimensión crítica de una escuela. Pero yo creo que la pregunta es, ¿en qué medida el cinismo, como escuela filosófica, se agota? Pero algo dijeron ustedes, después paulatinamente se va filtrando hacia otras manifestaciones, por ejemplo la literatura. Yo creo que cuando uno quiere buscar filósofos, claro, un Freire, Sloterdijk, los trabajos de García Gual, etcétera, 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 pero creo que a veces existe un prurito más profundo en el cinismo en cierta escuela literaria. O sea, yo recuerdo que el primer rescate contemporáneo del cinismo lo produce un escritor que es Marcel Shaw, en Vida Imaginaria, que rescata a una cínica. Y eso se produce desde la literatura y no precisamente de la filosofía. Y entonces el mismo trabajo, el mismo ejemplo Capelletti. Capelletti es traductor del otro mundo, que podríamos decir, responde a carta cabal a lo que uno podría decir. Entonces, eso es a lo que me refería, que pensándolo así muy intuitivamente, es como el triunfo fracaso del cinismo, como institución, como dogma, como doxa, uno puede decir, ya pasó. Habría que ver en qué medida se va filtrando otras manifestaciones, y la que se me ocurre ahora, o en las millones, es la literatura. Es la literatura. Aún entendiendo que evidentemente la literatura también tiene una dimensión institucionalizada, y bueno, muestra una librería. Entonces ahí está la idea, como insisto, no es pregunta, es como que ahora me surgió la idea, entendiendo que el esfuerzo que hacen ustedes es titánico, es valiente, creo yo. Tienes absoluta razón, ¿no? Comento, ¿no?, la anécdota de que nos divertimos mucho cuando realizamos el coloquio, echándonos en cara eso, ¿no? Ser conscientes de la traición, ¿no? Contra los cínicos, ¿no? Pero mira, hay batallas perdidas que hay que tener valor de perder, ¿no? De fracasar, ¿no? Porque precisamente en tradiciones intelectuales como las nuestras, las latinoamericanas, las iberoamericanas, es muy importante entender que lo filosófico con mucha frecuencia se resiste a sus formas institucionales y muta. Y más de una vez ha mutado a la literatura, ¿no? Y algunas de los testimonios más titánicos de lo que puede un pensamiento cínico, efectivamente los vamos a encontrar en la literatura. Pero yo te diría también en el cine, ¿no? Yo he podido estudiar esto, por ejemplo, estudiando los personajes de Chaplin, ¿no? Y escribí un texto para otro proyecto en donde, analizando las versiones de La vida inútil de Pito Pérez,
podemos descubrir es un vagabundo con una muy extraña conciencia filosófica entre la poesía y la locura, ¿no? Y bueno, están estas biografías malditas, ¿no? Que nos acercan también a cosas como de herederos importantes del cinismo están los libertinos. Y hay cosas de la práctica del pensamiento libertino, ¿no? Que son muy instructivas para después aplicarlo, para investigar en otras épocas cómo pudo haberse dado. Filósofos muy universitarios, muy formalitos, pero que usaban el anónimo para poder darse sus libertades, ¿no? Y para en medio ya de sus libertades poder promover una serie de ciudadanizaciones del pensamiento filosófico, como podía ser el teatro, la ópera, la pintura, la ilustración, ¿no? Y incluso improvisar con modos de reunión social, ¿no? La cofradía, la secta, ¿no? Cualquier cosa que permitiera poner en cuestión a los convencionalismos de la sociedad en turno, ¿no? Entonces, yo con ese tipo de sesgos, ¿no? me animo, ¿no? a pensar las herencias y a pensar esta paradójica pues traición necesaria, ¿no? Porque, ¿sabes? El problema es que sí necesitamos estudiarlo y sí parece conveniente que nuestros estudiantes tengan herramientas a su disposición para, uno, que pierdan el miedo de sí mismos, porque el problema es que la normalización de las instituciones está todo el tiempo trabajando en contra de ellos y sus instintos más simples, más básicos de lo filosófico, ¿no? Entonces, sin herramientas, vemos historias muy tristes de cómo los pensamientos terminan normalizados cuando tienen unos espíritus más paresiaicos, ¿no? Más como esta voluntad de practicar la verdad contrapelo, ¿no? Entonces, brindándoles herramientas podemos ver aparecer cosas, formas de resolverlo que uno no vamos a determinar nosotros, no es nuestra intención, nunca lo ha sido, pero que vamos a celebrar, ¿no? El día que, bueno, yo de hecho sí lo celebro ya con mucha frecuencia, ¿no? Que desde el curso que yo imparto he visto suceder cosas ya muy interesantes, ¿no? Tesis que se escriben, militancias que se inventan, ¿no? Traslados que se operan. Y uno que también me gustaría no perder de vista es el teatro, porque tiene una impronta en Latinoamérica muy importante, ¿no? El teatro filosófico tiene muchas formas, ¿no? Hay algunos que se estudian muy conscientemente de que lo son, ¿no? Pensar el teatro, el absurdo, es necesariamente pensar sus trasfondos filosóficos, ¿no? Pero hay muchas otras formas del teatro y que tienen unas conciencias filosóficas sumamente interesantes. A mí me gusta mucho rastrear qué andan haciendo los que hacen teatro callejero, porque estaría de acuerdo yo con Carolina. Yo entiendo algunos feminismos ante todo y sobre todo como formas de militancia. Yo no solicito ahí que haya coherencia, consistencia, ¿no? Rigor, sino eficacia, ¿no? Eficacia performática, ¿no? Todo depende de con qué éxito logran la escena política que quieren, ¿no? Entonces, resulta que cuando uno ve el teatro callejero o se entera de qué andan haciendo, ¿no? Los que practican teatro callejero, pues lo que están haciendo es dándole realidad a la filosofía cínica en nuestro punto. No sé si con esta pretensión, no, yo creo que desde donde lo hacen, la verdad es que les tiene muy sin cuidado, ¿no? Pero sí para eso las herramientas universitarias, porque son herramientas metodológicas, herramientas conceptuales para saber presentarlo, defenderlo y darle continuidades. Son relaciones dialécticas, no es que dependan de nosotros, pero en la medida en que uno se presta a la provocación que nos lanzan, hacemos posible su movilización en largos y medianos plazos, ¿no? Y bueno, yo quisiera agregar nada más que yo sí creo, bueno,
no lo digo retóricamente, yo sí creo que a ellos les hubiera gustado mucho este libro, no lo digo retóricamente. Les hubiera encantado. Porque también, bueno, eso lo discutíamos justo en el coloquio, ¿no? Cuando lo hicimos, porque muchos decían, pero bueno, esto no tiene sentido, ¿por qué hacer un coloquio sobre los cínicos? Pero yo creo que hay algo que no se está entendiendo bien de la filosofía cínica, porque los cínicos eran filósofos también, ¿no? Eran estudiosos también, o sea, yo creo que ellos leyeron toda la literatura filosófica que había. Además, fueron filósofos que escribieron libros, muchísimos libros, o sea, lo que pasa es que se perdieron. Otra cosa además es que son filósofos que no podían existir sin la ciudad, o sea, ellos no es que estuvieran en contra de la ciudad, eran parte de la ciudad, pero su radicalismo no implicaba como irse a la selva, digamos, eso es un poco una mala comprensión del cinismo. Y en ese sentido no es que ellos estuvieran en contra de las instituciones exactamente. Lo que ellos están en contra es de la normalización de las instituciones. El hecho de que la institución no esté continuamente en movimiento y que no haya una crítica constante de la institución. Y en ese sentido están en contra de estas filosofías que lo que buscan es como, hacer que la institución perdure eternamente y no que esté en movimiento, que esté en crítica, que esté constantemente moviéndose, cambiando, ¿no? Precisamente adaptándose a las necesidades cotidianas, ¿no? Y además porque son filósofos que están sujetos a las instituciones. O sea, los cínicos, empezando por Diógenes, por ejemplo, Diógenes era un exiliado, ¿no? Que llega a Atenas y está completamente sometido a las instituciones, no tiene derechos, no tiene nada, ¿no? Y es desde ahí que él tiene que construir su radicalismo, ¿no? En ese sentido no son estos filósofos autónomos como Platón o como Aristóteles que tienen todo este poder para poder moverse, ¿no? Y ese espacio de libertad, ¿no? Su radicalismo es un radicalismo de alguna manera, yo podría decir, desde el sometimiento, ¿no? Y desde ahí es que están empezando a construir. Y yo creo que esa es la enseñanza que ellos le dan a uno, porque nosotros no podemos salirnos de las instituciones, pero eso no significa que no podamos ser críticos, y críticos radicales, ¿no? Eso yo creo que es importante, porque como que la paradoja siempre se plantea así, me parece a mí un poco sofísticamente, ¿no? De que o estás en la institución o te sales de ella completamente. Y si no te sales de ella, entonces no eres radical. No puedes ser radical, no puedes ser crítico, pero yo creo que justamente lo que ellos enseñan, como lo enseñan otros filósofos socráticos, es que tú estás sometido, ¿no? Y que desde ese sometimiento tienes que hacer la crítica, porque tú no tienes el poder para digamos, cambiarlo todo, digamos, en ese sentido de alguien que no sé, que gobierna. Ellos no gobernaban, pero no por eso no podían ser críticos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido a ellos sí les hubiera gustado este libro, o sea, es una forma de usar la institución para promover un pensamiento que hace que esa institución se mueva, que cambie, ¿no? Y la filosofía pues es una institución que se ha normalizado de alguna manera y que necesita en ese sentido adaptarse a este tiempo, sobre todo a este país, ¿no? Y a este momento de tanta violencia, ¿no? Esta también es una filosofía que surge por la violencia, o sea, la violencia de la guerra del Peloponeso, ¿no? Que fue una violencia terrible que cambió todo el orden social, y ellos dijeron, pues cambiemos ese orden social, no sigamos sosteniendo esto que ya se cayó. Eso también lo podemos hacer nosotros, y creo que este libro en ese sentido es como una especie de, digamos, de motivante, ¿no? Para eso. Bueno, quizás eso sea demasiado, pero sí es como esta idea de escribir este tipo, de dar a conocer este tipo de filosofías, ¿no? Para que los estudiantes tengan acceso a ellas y puedan, en ese sentido, nutrirse de otros pensamientos distintos a los tradicionales, ¿no? Yo creo que eso es como lo importante. Yo también quisiera, me sumo al espíritu de lo que ya han dicho Rafa y Luis, y de hecho aprovecho lo último que dice Luis. Me parece que una de las enseñanzas más grandes del cinismo es algo que podríamos decir hoy en día como: no te creas esto de las instituciones, efectivamente. Claro, nosotros somos académicos, ciertamente, los cuatro aquí presentes,
pero a mí me gusta distinguir mucho algo que me enseñó mi maestro, que también escribió en este libro, Yosulanda, ¿no? Que no es lo mismo el academicismo que la academia, desde luego, ¿no? Que no es lo mismo la institucionalización, o sea, el hecho de que te creas que lo que hay que perseguir son los grados, los títulos, los puntos, etcétera, ¿no? Sino que uno entienda que pues, eso está ahí y pues que puedes jugar, pero no te lo crees, ¿sí? O no te lo crees en lo más vital. Y creo también que es yo también creo que es una especie de falso dilema, que si es cínico de un modo y no de este otro, ¿no? Porque algo que decía, por ejemplo, Nietzsche en La Gaia Ciencia, ¿no? Que es el texto, unos fragmentos de Nietzsche, cuando él confiesa que por fin se ha liberado, ¿no? Y confiesa que se ha liberado cuando por fin se puede reír de sí mismo. Ese pasaje me resulta sumamente cínico y sumamente conmovedor al mismo tiempo, ¿no? No te la crees, no te crees todo esto, ¿sí? Porque cabría señalar que aún haciendo literatura cínica se está traicionando al cinismo también. Pero es un falso dilema, ¿no? Se puede hacer literatura, cine, teatro, filosofía en la academia siendo cínico, con ese espíritu de tratar de buscar liberarse por uno mismo, ¿no? Una cosa que me parece muy importante recordar también es que los cínicos en realidad no tienen algo así como una ortodoxia, ¿no? O sea, un poco ya lo señalaba Rafa también, ¿no? Como por eso no podemos hablar de un movimiento unilateral absolutamente cerrado y concentrado en principios físicos de comportamiento, ¿no? Sí, sino que se trata de una especie de liberación a la cual accede uno, y uno decide acceder a ella además. Y esto un poco lo retrata también Diógenes Laercio cuando nos cuenta cómo le hizo Diógenes el perro para volverse cínico. Llega con Antístenes y le dice: yo quiero ser tu discípulo. Antístenes le responde: yo no tengo alumnos, yo no tengo discípulos, porque el cinismo no fomenta discipulazgos. Entonces Diógenes se empeña y le dice: no, yo me voy a quedar aquí. Y Antístenes, en un franco ejercicio pedagógico, agarra una cazuela y lo empieza a golpear para que se vaya, o con un bastón más bien, lo empieza a golpear con un bastón. Y Diógenes el perro regresa y le dice: pues vas a tener que golpearme más duro porque no me voy a ir. Pues Antístenes se harta y lo deja, pero no como un proceso de aceptación directamente. Diógenes Laercio dice: así es como entra Diógenes el perro a la escuela cínica, sino porque él decide liberarse de la cuestión, liberarse de todos los anclajes normativos, digamos. Y el perro es mucho más radical, según nos cuenta Diógenes Laercio, que el propio Antístenes, el fundador de la escuela, ¿no? No en vano le decía el propio Platón a Diógenes el perro, ¿no? Tú eres un Sócrates enloquecido, ¿sí? O sea, ya que escandalizar al propio Platón, bueno, ya uno le va dando, ya se va dando idea de por dónde van los tiros, ¿no? O lo que le pasó a Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, que se quiere volver cínico. Crates lo llama, le dice: a ver, tráete esta olla de lentejas, ¿no? Y vete al lago. Y ahí va con él, lo va cargando y le voltea la olla a Zenón y lo empapa, ¿no? Lo ensucia completamente y se empieza a burlar de él en público. ¡Ah! Mira tú, qué torpe eres. Entonces, claro, Zenón se ofusca y se va. Y claro, después se entiende que eso era parte del proceso de formación del cinismo, ¿no? Entonces, él decide, Zenón, no necesariamente seguir por esa línea, él hace otra cosa. Entonces, el cinismo también tiene mucho que ver con la asunción que uno lleve a cabo, digámoslo así, ¿no? Con la radicalidad o la convicción que uno alcance a profesar. Entonces, me parece que en ese sentido, no es que haya que unos traicionen el espíritu cínico, digámoslo así. Eso en realidad solamente lo puede juzgar uno mismo en el proceso de transformación de su etos, digámoslo así. Si uno está convencido de llevar este ejercicio transformador, etcétera, aunque sea muy, muy, muy estricto en sus conductas, pues tal vez sí es bastante cínico, bastante fiel. Quién sabe, en una de esas Kant era cínico y nunca nos lo dijo, ni nos lo dejó ver. Pero nada impide pensarlo. Pero por de pronto estoicos. Bueno, que está más cerca del cinismo, ¿no? No sé si quieres como... No, pues solamente me quedo con lo que decía el profesor Gerena, ¿no? O sea, estamos nosotros, como tú bien dices, ¿no? Estamos en la academia, estando desde la academia, es como podemos
tratar, ¿no? De con nuestras prácticas como alumnos, como profesores, incluso en las prácticas del lenguaje incluyente, ¿no? Que es a veces tan conmovedor para las personas, ¿no? Que es tan criticado. O sea, yo no sé, por ejemplo, yo trato de hacerlo, por ejemplo, usar lenguaje incluyente, y soy muy criticada, la verdad. Mis alumnos se escandalizan mucho, pero no sé, o sea, trato como de que esa es una de las prácticas que dentro de la institución probablemente en algún momento, ¿no? se discutan, por ejemplo, y que son a lo mejor un poco antiacadémicas, no sé, porque, bueno, no puedo escribir así, obviamente, ¿no? No puedo escribir con ¿no? O X, pero bueno, ya en el diálogo con los alumnos trato, no sé, como que de hacer de profesar un poco, ¿no? Ir un poquito en contra de la norma. Pero bueno, siempre consciente de que estás, como usted dice, el profesor, estás adentro, estás en la institución y no puedes ser crítico de la misma manera, ¿no? Adentro de la institución que afuera de la institución, no sé, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por las preguntas, creo que son muy bienvenidas y creo que las seguiremos pensando ahora. Las contestamos, pero muchas gracias. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más. Muchas gracias.